porque cualquier falla que se produzca en las fundaciones, el replanteo de columnas, lamentablemente ya no se puede corregir. Este error se tiene que seguir arrastrando durante toda la construcción. Por eso es que es importante que una vez que se haya hecho el replanteo, y quiere decir esto, contratar un topógrafo para que haga, ya sea con teodolito o con estación total, que sería el ideal, una vez que haga todos los replanteos y coloque los ejes marcándolos en su posición definitiva, nosotros personalmente hagamos una verificación de los ejes para estar seguros de que no ha sufrido ninguna alteración en cuanto al diseño estructural o a lo que se llama estructuración del edificio. Esto ya les dije que una vez que nosotros tenemos el plano arquitectónico, necesariamente para realizar el cálculo estructural tenemos que estructurar nuestro edificio. Y eso está en función del tamaño de las columnas, los ejes que vamos a replantear, los retiros correspondientes. Y ese plano estructural de ejes es lo que tenemos que plasmar en el terreno. Y si pueden hacerlo 3 veces, háganlo. Van a dormir tranquilos y van a ver que no tienen ningún inconveniente posteriormente. Si alguien tiene alguna pregunta, ya les dije, hágamela sobre la marcha. Bien, ¿qué es el replanteo? Replantear una estructura es plasmar en el terreno todas las cotas, nivelaciones, ejes, retiros, elevaciones, etcétera, estipuladas en planos. Debido a que esta actividad es... Dime. Sigue presentando tu pantalla de WhatsApp, ingeniero. Mira un momentito. ¿Esta sigue siendo la pantalla de WhatsApp? Sí, ingeniero, se sigue Sí, viendo. ingeniero. Qué raro. Minimiza su pantalla de WhatsApp, ingeniero. Me salvo de todo. Me salvo de todo. Sigue con la de WhatsApp, ¿no es verdad? Sí, ingeniero. Pero no entiendo. No quiere entrar, mira. Vamos a ir a la de WhatsApp. Minimizo este WhatsApp. Listo. Lo minimizo y me entra esta pantalla. Y si entro a esta pantalla, no me da.
Seguimos en lo mismo, ¿no? Inge, creo que es porque compartió y solo colocó una pantalla estática. En esa parte tiene que configurarlo. ¿Y cómo la configuro? Deje de compartir y vuelva a compartir, pero ya no en una sola pantalla, sino en general y ahí lo va a mostrar todo. Me voy a volver a ver el cel. No me responde. No me responde. No voy a tener que salirme y volver a entrar, lamentablemente. ¿Ahora sí? No, sí, igual, ¿no? Ahora sí, ingeniero, se ve. ¿Cómo? Ahora sí se ve lo que está presentando el avance. Ok. No sé qué pasó, pero bueno. Les decía que uno de los temas más importantes es replantear la estructura, debido a que si tenemos un error en el momento de replantear, este no se puede corregir más. Vamos a hacer aquí un diseño, una simulación de un edificio, para que sean claros. Este es un edificio que estoy haciendo, no importa los pisos, estoy marcando los ejes del edificio, y ahora estoy marcando los pisos que tiene el edificio. Entonces, vamos a suponer que este es. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, por ejemplo, esta es una fundación, esta es otra fundación, esta es otra fundación, es otra fundación, o si quieren, una base de la columna sobre una platea de fundación, puede ser cualquiera. Están los ejes ahí. Y el rato de replantear, yo cometo un error, y al cometer el error, esta columna se me recorre aquí. ¿Qué estoy haciendo con eso? Es por un mal replanteo. Estoy creando unos momentos en el nudo no considerados en cálculo estructural. Pero esto que está aquí, yo no podría llevarlo aquí, en el próximo piso. No puedo, porque ya no existe el nudo directamente, estoy saltándome la viga. Ni tampoco podría yo saltarme, por ejemplo, de aquí a aquí. Con esto estoy invitando a la estructura, si quieren así, estoy invitando a la estructura a su colapso. Entonces, esta columna de aquí, revísenla que esté en sus ejes, de acuerdo al plano estructural. Si ya la han colocado aquí, lamentablemente, si yo les digo lamentablemente, tenemos que mantener esto y el edificio tendrá que volver así. Así. No puedo, y obviamente hay que volver a calcular porque ya la sumatoria de momentos en los nudos ya no va a ser cero. Además, al modificar esta columna, estoy obligando al arquitecto que cambie su conceptualización espacial, la cambie completamente. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que de repente una columna me queda en medio baño y no me deja funcionar directamente. Entonces, el pequeño error que podría producirse aquí, lamentablemente nos va a perjudicar en todo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Todo bien, Inge. Bien.
Debido a que esta actividad es Inge, perdón que le corte. Y dime, Me dijeron que hay compañeros esperando en la sala de espera si podría aceptarles en la reunión. sí, sí, Gracias. ya, ya lo estoy aceptando. Bien, para esto tenemos que respetar necesariamente los tres tipos de columnas que se puedan presentar en un edificio. Tenemos una columna, dos columnas y tres columnas. Donde esta es una columna de esquina, esta es una columna de borde y esta es una columna del centro. Se van a fijar que cuando tracemos los ejes, hace con rojo esto, cuando trazamos los ejes, yo trazo un eje aquí y trajo otro eje aquí. Esta es una columna de esquina, ¿no es verdad? Donde el eje está aquí, en una esquina, ya que la viga debe venir aquí, y esta otra viga debe venir aquí, y va a venir aquí, ¿no es verdad? No estoy obligado a tener mi centro de gravedad en este punto. Entonces, si yo hago una reducción, borrar esto de las vigas para que no confundan, si yo hago una reducción por el descenso de cargas, entonces lo que yo voy a tener es la próxima columna o 10 pies más abajo, al estar así, donde no estoy cambiando su eje neutro, sigo manteniendo este punto. Y si voy más arriba todavía, voy a hacer así, donde sigo manteniendo el eje neutro aquí, no lo he cambiado en ningún momento. En este caso, en que estamos en una viga de borde, vamos a tener una viga, un eje aquí y otro eje aquí. ¿Verdad? Y si yo hago una reducción de esta columna, la tengo que hacer así. Siempre respetando el eje neutro. No puedo zafarme de eso. En cambio, en una central, lo que tenemos que hacer es, tenemos el eje aquí y tenemos el otro eje aquí. Y cualquier reducción que yo haga de esta columna, la tengo que hacer a través de ese eje neutro. Así. Así. Como se fijan, son los tres tipos de columna que tenemos: de esquina, de borde y centro. Entonces, en función de esto, lo que yo voy a replantear son estos ejes, el eje neutro. Y después voy a ir reduciendo sin modificar el eje neutro. Otra cosa sería que, ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo? Voy a hacer con otro color para que vean qué pasaría si por un error yo cometo esta barbaridad de colocar así, así. He desfasado aquí mi eje neutro. Por consiguiente, dejo de respetar que la sumatoria de momentos en el nudo sea cero. Por consiguiente, esta verde que he colocado aquí, está descompensionando todos los momentos y la condición de estabilidad de la estructura se acabó. Con eso estoy invitando directamente a que colapse mi estructura. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Estos son los tres tipos de columnas que se van a presentar siempre en un edificio. Y ustedes tienen que acomodarla justamente en función de los ejes del plano estructural que ustedes han hecho. Les dije, lo primero que van a hacer es estructurar el edificio, es decir, colocar los ejes, aunque la columna sea excéntrica en un sentido, en dos sentidos, no está totalmente excéntrica. Bien, creo que vamos a quitar esto porque está ocupando campo y seguimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una consulta, Inge. Sí, adelante. Entonces nuestra referencia para hacer el replanteo va a ser netamente el plano estructural, ¿verdad? Netamente, el arquitectónico ya pasa a la historia para obra fina nada más. En el momento que nosotros recibimos el diseño arquitectónico, nosotros estructuramos. ¿Y en base a qué? A optimizar espacios. No se olviden, les dije que
planteo en la estructuración que se hace, se la tiene que hacer en el sótano. Eso para garantizar la mayor cantidad de parqueos. Hoy en día, la alcaldía no nos permite vender un departamento si no tiene su parqueo. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, si yo trazo este eje, voy a trazar los ejes correspondientes. Si yo trazo este eje, por ejemplo, este aquí, y trazo este eje, te doy un ejemplo nada más, estoy trazando este eje, y estoy trazando este otro eje, y estoy trazando, si quieren, este otro eje. ¿Qué es lo que hemos hecho al estructurar nuestro edificio? Hemos colocado en este sentido, aquí arriba hemos colocado letras A, B, C, D, E, si quieren, para aquí digamos que esta es la letra B. Ese es el eje B. Y este de aquí es el eje D. Para darles un ejemplo nada más. Y aquí en este otro lado yo tengo números. Entonces yo tendría que tener aquí el eje 1. Tendría que tener aquí el eje 2. Por consiguiente, esta columna, por ejemplo, es la columna D2. La tengo plenamente identificada. Pero eso no quiere decir que esta esté centreada. De repente, eso lo digo como ejemplo, de repente mi columna es así. Así. De repente no está centrada, fíjense que está desfasada aquí. ¿Eso por qué? Porque yo tengo que garantizar que de aquí a aquí existan 5 metros libres para poder meter 2 parqueos aquí. El parqueo mínimo que yo tengo es de 2,50 por 5 metros. Entonces, libre de aquí hasta aquí, yo tengo que tener 5 metros. Entonces, yo puedo meter aquí 2 parqueos. Un parqueo y otro parqueo, que va a tener 2,50 por 5 metros. Pero si yo desfaso a la del otro, de repente yo tengo entre negro y negro aquí, 4,90. En ese caso, la alcaldía me dice, usted tiene un solo parqueo. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy reventando al dueño, porque un departamento no lo puede vender porque no tiene su correspondiente parqueo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al rato de estructurar? Vamos a cuidar eso para introducir en el sótano o en el semisótano, como quieran, la mayor cantidad de parqueos. Entonces, si yo tengo de aquí, fíjense, si yo tengo de aquí, entre este punto y este punto, entre esto, yo tengo 5 metros, quiere decir que yo puedo partir por la mitad y tengo un parqueo de 2,50 y otro parqueo de 2,50. Y de fondo tengo 5. Entonces yo tengo 2 parqueos aquí en vez de 1. Pero si esta estuviera aquí, si esta columna estaría aquí, estoy quitándole un parqueo y solamente vendo 1. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde voy a hacer yo mi estructuración? En el sótano, para optimizar el número de parqueos. Fíjense que de aquí, por ejemplo, en el ingreso es por aquí. Porque yo tengo un parqueo aquí, parqueo aquí, parqueo aquí, parqueo al frente, y puedo venir a parquear también aquí. ¿No es verdad? Pero esta calle de aquí tiene que tener 5 metros de circulación. Y esta calle de aquí también tiene que tener 5 metros. Para que 2 autos puedan cruzarse en el sótano y no tenga que retroceder uno y hacer milagros para que pase el otro. Entonces, en función de todos esos retiros y esas disposiciones, yo tengo que estructurar mis ejes. Fíjense que aquí la columna no está céntrica, no está a un lado, justamente porque ha cuidado que de aquí, de este punto a este punto, sean 5 metros. ¿Está claro? Entonces, el rato de estructurar, en un lado vamos a tener letras y en la otra disposición vamos a tener números. ¿Está claro esto? ¿No está claro? Por favor, dígamelo. Vuelvo a repetir. Dije una consulta. Cuando Sí. se refiere a estructurar, no sé si podría dar un concepto sobre ese tema. Sería como la disposición de los elementos estructurales de acuerdo a las normativas, incluso de la alcaldía, ¿verdad?
sobre todo la ubicación de ejes de columnas, es lo que estoy estructurando. Los ejes de columnas. ¿Qué pasa? Yo les digo, si el arquitecto me ha diseñado una columna lista, donde esta distancia, vamos a ver esta distancia de aquí a aquí, esta distancia que me haya puesto, el arquitecto me puso aquí 4.93. Listo, es mi distancia, ¿verdad? Entonces yo sé que de aquí a aquí es 4.93. Si yo respeto esto, lo estoy fregando al dueño, porque voy a poder meter un solo carro aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esta columna de aquí la voy a desfasar, pero la voy a desfasar así. O si quieren, mejor la voy a desfasar así, inclusive así. De tal manera que me cumpla la cuantía y el ratio, pero que estos 2 centímetros que estoy recorriendo permita que yo meta un parqueo aquí y otro parqueo aquí al lado. Entonces, estructurar significa ubicar los ejes de las columnas de tal manera de optimizar el espacio físico en los sótanos para garantizar el mayor número de parqueos que se presenten en un edificio. ¿Está claro? Sí, sí, Inge, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, sigamos entonces. Una mirada arriba. Las especificaciones técnicas. ¿Qué cosa yo necesito para hacer un replanteo correcto? Yo necesito una estación total o un teodolito. Obviamente que mucho más preciso es una estación total. Necesito hilos plásticos, wincha, crayones, clavos y flexón. Además de esto, voy a necesitar también un chocleador para poder marcar sin ningún problema sobre el cemento o la capa pobre que se llama. Siempre que ustedes hagan estructuras de hormigón armado, lo primero que hacen es coloquen o vacíen una capa de hormigón pobre debajo de las fundaciones. No importa el tamaño que tenga esto, lo que sí tiene que estar nivelado. ¿Y esto por qué? Porque el rato que yo haga el replanteo, yo quiero marcar y dibujar mi columna, por ejemplo, para que no se me zafe y sepa dónde colocar los fierros. Si me llueve y está en tierra, esto se va a volver barro. Y sobre barro no puedo replantear absolutamente nada. En cambio, si he vaciado el hormigón pobre debajo de una zapata, la lluvia no va a hacer nada. Yo puedo replantear encima de ese hormigón pobre, choclear, y sin dibujar con chocleador mi columna, y ahí va a seguir en su propia posición. Pero sobre todo, esta capa pobre que estoy vaciando de la baja de la fundación va a evitar que el fierro se ponga en contacto con el barro, porque una condición sine qua non para que funcione hormigón armado es de que el fierro esté totalmente embebido en el hormigón. Si el fierro tiene asperezas, tiene barro, deja de ser el hormigón armado, ya no está totalmente embebido, no hay adherencia entre fierro y hormigón. Entonces, para eso es importante de colocar la capa pobre debajo de todas las fundaciones. Si son zapatas aisladas, por cada zapata puede vaciar su capa pobre. Y si es una platea de fundación, voy a vaciar todito el piso con hormigón pobre para poder incluso caminar y poder bajar mis ejes y replantearlos allá abajo. ¿Está claro? Entonces, a esto de aquí, aumentele un chocleador. Eso es importante aquí, un chocleador. Tabla estacada, formado por listones o estacas de 2 pulgadas por 2 pulgadas, puede ser de 40 centímetros de alto, es suficiente, y tablas de 4 pulgadas de ancho. Este tabla estacado, lo vamos a ver aquí, es este de aquí. Pues yo coloco una estaca, clavo una estaca y clavo otra estaca aquí, y encima clavo la tabla de 10 centímetros, como se la ve aquí. Tengo la estaca, y estoy clavando la tabla en esta, entre las 2 estacas.
Y esto lo tengo que hacer alrededor de toda la construcción que voy a realizar. Porque ahí voy a marcar los ejes. Aquí vemos un eje, por ejemplo, pero este eje no necesariamente tiene que ser perpendicular. De repente, mi eje está así. Sí, de repente. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí está un punto y aquí está otro punto. Entonces yo estiro hilo entre los dos y lo marco aquí. Aquí le pongo un clavo para indicar que puedo amarrar aquí el hilo. Al otro lado le pongo un clavo también y estiro de clavo a clavo y estiro el hilo. Y sé que ese es mi eje. Por eso es que necesito yo el tablestacado alrededor de todo el edificio. ¿Está claro? Este tablestacado tiene que estar lo más alejado de la excavación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo tengo muy cerca de la excavación, en zapatas aisladas, en el rato de excavar voy a mover los ejes. La tierra me va a empujar este tablestacado. Y mi eje quedó en nada. No me sirve ya para nada. Entonces, es recomendación que este tablestacado esté lo más lejos de la excavación. En otras palabras, que esté alrededor de la propiedad. Aquí vemos, por ejemplo, esta línea roja es el tablestacado. Todo esto rojo es el tablestacado. Entonces yo puedo marcar mis ejes en este tablestacado y estirar de aquí el eje directamente a este otro eje, a este. Y puedo marcar este. Lo mismo, yo agarro el hilo aquí, jalo el hilo aquí y puedo amarrar directamente en este tablestacado. Entonces, por cada eje que yo tenga, cada columna voy a tener un eje. Entonces, que les decía, en un lado coloquen letras, en otro lado coloquen números, para ubicar esta columna, que por ejemplo debe ser la D9, y así que este es el eje D, y este es el eje 9. Entonces, estoy identificando esta columna, y voy a saber si está desfasada de los ejes, en un sentido, en dos sentidos, o está totalmente centrado. ¿Está claro? En los edificios, el plano arquitectónico viene con un estilo de 3,40 a un lado, 3 metros al otro lado, 3 metros de fondo, el punteado es el límite de la propiedad, el rojo es el tablestacado. Y adelante tenemos un retiro de 5 metros, que es lo que se llama la faja jardín, que ya les expliqué en replanteo, o diré en mi instalación de faenas, que aquí está directamente mi instalación de faenas. Yo voy a tener la supervisión, el baño, la oficina técnica, el depósito y la serrenería, ¿no es verdad? Entonces la serrenería va a controlar el ingreso del garaje de personal y de agregados también. Entonces, yo voy a colocar esta administración en la franja de 5 metros de faja jardín, porque el sótano para parqueos no puedo cubrir esta faja jardín. Lo máximo que yo puedo llegar con el sótano para parqueos es aquí. Este es mi.